Vamos a buscar, hermanos, Hechos capítulo 10. Así como está de pie, ahorita se va a sentar. Hechos capítulo 10. Vamos a leer los primeros dos versículos. Si ya está listo, diga un fuerte amén. Muy bien, yo leo el primero y los dos nos juntamos en el segundo. Amén. Dice así la palabra del Señor: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Amén. Puede tomar su lugar, por favor. Vamos a hablar sobre Hechos 10. Hechos 10 es un evento que cambia el rumbo de la historia cristiana, de la historia cristiana antigua. Pasa un evento extraordinario porque Dios habla. ¿Cuántos saben que Dios habla por muchas maneras? Él se mueve de maneras extraordinarias. Él nos da avisos de manera que uno no piensa, porque así es su plan. Su plan así es, su plan es perfecto, pero a veces habla de una manera curiosa que uno no se espera. Y aquí vemos un escenario donde hay una persona llamada Cornelio y se entrelaza con el apóstol Pedro para que ocurra un evento extraordinario, como es que la palabra se comparta a los gentiles por primera vez, y donde haya un grupo familiar también por primera vez. Entonces hay muchas cosas, hay mucha tela donde cortar aquí. Dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Bueno, Cornelio era un hombre importante. Era un hombre que tenía un cargo muy importante ahí en Roma. Tenía una posición económica alta, también política y también militar. Así que era alguien importante, era un centurión romano. ¿Qué es un centurión romano? Era un soldado a cargo de más o menos 100 soldados más. Entonces usted ya se puede imaginar cómo es la vida de un soldado, el lenguaje de un soldado. Y aquí lo interesante de esta persona, Cornelio, es de que él buscó a Dios. No sé dónde, la Biblia no lo explica, no sé dónde él conoció las cosas de Dios, le agradó la palabra. Incluso él adoptó algunas costumbres, algunas fiestas judías, y él adoptó al Señor, él lo buscó. Pero aquí lo importante es las actitudes que tenía Cornelio, un soldado romano, un soldado que uno normalmente cuando escucha lo que es un soldado es alguien recio, ¿no? Enojón, gritón, tal vez corrupto, tal vez alguien que sea muy autoritario, ¿no? Ese es un soldado, y cómo se hablan entre los soldados también es importante. Pero había cualidades en Cornelio. Dice la palabra de Dios que era piadoso y temeroso de Dios. ¿Usted conoce a alguien piadoso y temeroso de Dios? Amén. Pero aquí, fíjese que no nomás era él, sino era toda su casa. Y él no era judío, no era cristiano, él era romano. Y es importante resaltar eso, que él era romano, porque él no conocía a Jesús. Él conocía al Dios de Israel. Y él oraba mucho, pero unas cualidades importantes de decir era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. ¿Se puede vivir para Dios en un mundo que no ama a Dios? Esa es la pregunta. Usted sabe, tal vez no lo sepa, la cultura romana antigua se entrelazó con la cultura griega. Entonces los dioses que estos hombres adoraban o los obligaban a adorar eran los mismos dioses griegos. Si usted lee un poco de mitología griega o grecolatina, se puede dar cuenta que había dioses que los griegos adoraban, pero los romanos adoptaron esa misma idolatría, solo que le cambiaron el nombre. Qué interesante, ¿no? A Zeus le llamaban Júpiter, por ejemplo. A Ares, el dios de la guerra, le llamaban Marte. Entonces todos ellos buscaban y adoraban dioses falsos. ¿Se imagina un soldado buscando a nuestro Señor? Yo creo que no haber sido fácil para él. Sin embargo, él tomó la decisión valiente de él con toda su casa, a pesar de cualquier cosa que lo pudieran decir sus capitanes, sus generales, incluso el mismo emperador, porque había persecución cristiana. Él decidió buscar a Dios.
con toda su casa. Él decidió adoptar esas cualidades de un verdadero cristiano, pero él no era cristiano. Y no sé usted, pero yo conozco gente allá afuera que tiene cualidades muy bonitas, que son piadosos, son muy amables, son respetuosos de las autoridades, pero no son cristianos. Y mucho ojo, porque eso nos puede confundir. Otra cualidad, dice que hacía muchas limosnas al pueblo. ¿Qué es una limosna? Bueno, a mí me enseñaron que una limosna era lo que se moraba, ¿no? Por ahí lo daban en una cajita, por ahí, al salir de los lugares donde crecimos. Pero él era generoso, tenía un buen corazón, él era humilde. A pesar de eso, ¿quién no quisiera tener un jefe así, no? O alguien en casa así, como Cornelio. Tenía fama, dice que sobre toda la nación de los judíos, él tenía fama de ser un hombre bueno, un hombre honesto, un hombre intachable. Qué importante, ¿cómo nos conocen en nuestra calle? ¿Cómo nos conocen en nuestra colonia, en los vecinos? ¿Cómo nos conocen? ¿Personas buenas, generosas o de otra manera? Porque él era conocido, él era famoso por ser una persona intachable, y lo quería mucho la gente, era popular, porque daba. Hay 4 sustancias en el cerebro que se le llama el cuarteto de la felicidad. Resulta que estas 4 sustancias, que se llama la endorfina, serotonina, dopamina y oxitocina, son las que nos hacen felices. Segrega esa sustancia el cerebro, es algo químico. Y estudios dicen que cuando damos generosamente somos más felices que cuando recibimos. Qué interesante, ¿no? Cómo Dios no se equivoca en su palabra cuando dice que mejor es dar que recibir. Y dice que se eleva más cuando uno da generosamente, cuando uno da de nuestro corazón, aportamos para una necesidad, nos sentimos más felices que recibiendo. ¿Cuántos han recibido algún regalo? Y se siente bien recibir un regalo, ¿no? El problema es cuando uno lo abre y no es lo que uno espera, muchas veces. Entonces ahí la felicidad como que va disminuyendo. A lo mejor la sonrisa no, pero la felicidad sí. Pero cuando uno da de corazón, nos hace más felices y se nota. Entonces imagínense a un no cristiano dando a la gente, siendo feliz. ¿Dónde se le va a notar? En el rostro, ¿no? Nosotros los latinos, los mexicanos somos todos iguales. Cuando algo va mal, ¿dónde se nota? En la cara. Pero cuando las cosas van bien, hasta guacos nos andamos echando. Y Cornelio era feliz porque él daba. Y otra cualidad también muy, muy importante, fíjese, yo le quiero hacer un paréntesis antes de esto. A mí me han mencionado mucho sobre personas dadivosas, que fueron famosas, personas que tenían cualidades increíbles, que daban a los pobres. ¿Usted conoce a alguien así, alguien famoso históricamente? Yo le quiero mencionar una persona muy famosa, Gandhi. Este hombre, bueno, ya todos lo conocemos, ¿no? ¿Por qué se daba a conocer él? Este hombre luchó por la independencia de su país. Este hombre luchó por la independencia de la India, azotada por la Gran Bretaña, muchos años. Tenía ayunos prolongados, ayudaba mucho a los pobres, pues defendió mucho al indefenso, daba lo que no tenía, y era muy generoso, era muy piadoso, era un hombre bueno. Acuérdense de eso, era un hombre bueno. Pero ¿sabe qué? Practicaba la religión del hindú, era hinduista o hinduismo. Murió el 30 de enero de 1948 por un extremista de su misma religión, por una herida de bala, porque Gandhi resulta que quiso defender a los musulmanes y él al último quiso adoptar el Islam. No quiso recibir el cristianismo, incluso se le critica un poco porque él, a pesar de su piedad, no quiso aceptar la doctrina cristiana. Él del hindú se quiso volver al Islam, y de su misma religión lo asesinaron, a un hombre bueno, piadoso. Otra persona también muy piadosa, muy generosa con todos, es esta señora llamada la Madre Teresa de Calcuta, de origen albanés, naturalizada india. Esta mujer fundó varias congregaciones misioneras de caridad en Calcuta,
y dice que 45 años ayudó a pobres, huérfanos y moribundos. Pero fíjese una cosa, ella antes de morir hizo un libro, escribió un libro, y en una de las últimas hojas ella expresó lo siguiente: ¿dónde está mi fe? No hay nada excepto vacío y soledad. ¿Para qué hago este trabajo? Si no hay un Dios, no puede haber alma, y si no hay alma, Jesús, tú tampoco eres verdad. Eso es lo que escribió esta señora. Y es triste saber de alguien que dedicó toda su vida a ayudar a las personas, que por dentro tenga un vacío en el corazón. Y por último, también otra persona muy famosa, la princesa Diana. Esta mujer hizo muchas acciones caritativas y humanitarias, ayudó a niños pobres de África, a niños mutilados de la guerra de Bosnia. Dice que se involucró a ayudar a pacientes con SIDA, ancianos, a personas con adicciones, entre otras cosas. Murió en agosto del año 97, como ya la mayoría sabemos, un paparazzi le seguía y en un túnel de Francia chocó y murió ella y su chofer. Esa mujer, muy buena, pero estaba viviendo una doble vida, vivía en adulterio con el chofer, que también murió en el accidente. Tampoco no quiso involucrarse con Dios. Tenía tanto trabajo ayudando a la gente que olvidó a Dios. Y esto es verídico y comprobable, yo no lo estoy inventando. Y lo quise traer así porque quiero decirle que el ser bueno, dice la Biblia que nosotros somos salvos por gracia, no somos salvos por obras. Y quiero que me acompañe a Efesios 2:8, Efesios 2:8 y 9. Se lo voy a leer en voz alta, dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿por qué Dios nos manda a hacer buenas obras? ¿Sabe por qué? Porque lo que uno demuestra físicamente es lo que la gente va a tomar en cuenta como testimonio. Y si uno es bueno con el prójimo, quiere decir que algo diferente tenemos, ¿verdad? ¿Qué será eso diferente que pudiéramos tener? Que tenemos a Cristo, ¿no? Esa es la diferencia. Y uno cuando da, uno tiene gozo y paz en el corazón porque uno tiene a Dios en el corazón. ¿Usted tiene a Jesús en su corazón? Bueno, si hay alguien aquí que no lo tiene, hoy es una buena oportunidad. Y hoy yo creo que puede cambiar su vida. Porque a veces fíjese que uno piensa que el dar las cosas caritativamente, el ayudar a alguien, uno dice, ya hice mi buena acción del día, ¿verdad? Yo ya cumplí, me voy a ir al cielo. Pero no es por obras, no es a cuánta gente hayas ayudado, sino que a cuánta gente le has hablado de Jesús. Y automáticamente haces obras buenas, porque es algo automático. Y otra última cualidad, volviendo a Cornelio, es que oraba a Dios siempre. ¿Qué es orar a Dios? Orar a Dios es abrir el corazón al Señor como a un amigo, eso es orar. Significa ser sensible y tener una relación personal con Dios. Pero enfatizo, Cornelio no lo conocía. Eso es lo interesante, eso es a mí lo que me llenó de, híjole, ¿cómo? Es como cuando Pablo fue a Atenas y vio un altar al Dios no conocido que la gente adoraba, pero no lo conocía y él se asombró. Este hombre no lo conocía, adoptó la ley judía, le agradó al Dios de los judíos. Y lo interesante es de que dice la Biblia, aquí en el mismo pasaje de Hechos 10, que él se sabía la hora en que los judíos oraban al templo, que era la hora novena, que era como las 3 de la tarde. Pero él oraba en su casa porque él sabía que no era judío, no podía entrar ahí, él era un gentil, no estaba permitido que los judíos entraran al templo a orar, pero él de su propio corazón oraba en su casa. ¿Es bueno orar en casa? Amén, porque Dios escucha. Y este hombre también hacía eso, no solamente hacía buenas obras, no solamente era piadoso con su casa, sino que también él oraba, y oraba siempre. Un famoso neurocientífico dijo lo siguiente en una revista importante, dice: la conducta del hombre puede cambiar, pero lo que va a sostener esa conducta es su espiritualidad, y la espiritualidad se fortalece mediante la oración.
Qué interesante, ¿no? Eso yo le llamo madurez espiritual. El hombre por naturaleza es fluctuante en sus ánimos, en su corazón, es muy cambiante. A veces andamos felices, de repente tristes, luego enojados, y usted ya sabe. Entonces, espiritualmente lo que va a sostener el carácter de una persona es su espiritualidad. ¿Cómo está su relación con Dios en esta tarde? ¿Cómo es su conducta? ¿Cómo es su manera de ser hacia los demás? Porque Cornelio no era cristiano y lo hacía. A pesar de eso, vivía como un cristiano de verdad. Y aquí dice que él está orando a la hora novena, a las 3 de la tarde. Él sentía fortaleza en la oración. Debemos de sentirnos fortalecidos en la oración. Si usted ora por orar, bueno, hay un problema. Tenemos que orar siempre. ¿Cuántos oramos en los problemas? ¿Cuántos oramos cuando no hay problemas? Tenemos que orar siempre, siempre. ¿Sabe el significado de la palabra siempre en China? Siempre también. Siempre es siempre, a todas horas. Entonces dice el verso 3, fíjese bien, vamos a ir rápido. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, versículo 4, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Si usted tiene una pluma, un lápiz o algo, yo le pido que subraye eso. Esto es impresionante, porque un hombre, otra vez, no cristiano, no judío, que no conocía a Dios, tuvo una experiencia sobrenatural que le dijo, tus oraciones y todo lo que has hecho ha subido a memoria de Dios. Lo que a mí me quiere decir que Dios nos conoce. ¿Cree que Dios lo conozca a usted? Nuestras acciones y todo lo que hacemos son reconocidas por Dios. Y yo me pregunto, ¿por qué Dios escogió a Cornelio? Habiendo tanto judío caritativo, yo creo. ¿Por qué Dios escogió a alguien que no era cristiano? ¿Por qué? ¿No se ha puesto a pensar usted por qué Dios lo llamó a usted y no a los que están afuera? ¿Qué cosa Dios vio en Cornelio que tuvo que mandar un ángel para hablarle? ¿Qué cosa vio Dios en Cornelio? ¿Qué cosa Dios vería en usted para permitirle que usted le conociera? Que usted y que yo le conociéramos. ¿Qué vería? Dice la Biblia que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Jesús en una ocasión tuvo muchos discípulos, aparte de sus 12, la Biblia relata que tuvo 70, que los mandó de 2 en 2, que tuvieron poderes sobrenaturales sobre enfermos, sobre demonios, sanaban, pero a última hora solamente quedaron 12, porque tuvieron un llamado, pero no lo quisieron aceptar en su corazón. Y yo creo que Dios vio en Cornelio algo en el cual él iba a poder realizar un propósito bueno. Diga, bueno. Y yo creo que Dios, usted lo vio y pensó en un propósito bueno. Por eso nos mandó a llamar. Por eso escuchamos la voz del pastor y conocimos la voz de este pastor y volvimos a su rebaño y estamos hoy aquí. ¿No le da gusto? ¿No le da ganas de decir gracias, Señor? Mire, hay broncas por todos lados, hay problemas. Aquí, allá y más para allá. Pero el propósito es buscar a Dios, conocer al Señor, porque tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Entonces todos somos hermanos, por eso nosotros nos llamamos hermanos. Y Dios lo conoce y va a realizar el propósito en su vida, no se desespere. Cornelio estaba orando, sabía que no podía entrar al templo, pero no le importaba. Aquí nosotros podemos entrar a la iglesia y a veces ni siquiera estamos aquí, nuestra mente está en otro lado. Pero a Cornelio no le importaba, él entró en su casa y oraba, y no solo él, toda su familia. No tenía que agarrarlos a las orejas, a orar, no tenía que forzarlos a leer la escritura tal vez. Toda su familia era igual a él, tenían una actitud como un cristiano, pero no era cristiano. Entonces
Dios usaría la vida de Cornelio para expandir una visión y una misión en la vida de Pedro. Ahora entramos con la vida de Pedro, el apóstol Pedro. Dice más adelante, dice que el ángel le dijo: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Fíjese que le dio santo y seña, eso es lo interesante. Le dijo cómo se llamaba, por qué calle, y cómo le decían a ese Simón, y vivía junto al mar, o sea, ni un GPS yo creo que le diera tanto, ¿verdad? Y le dijo dónde podía encontrarlo. Y este hombre Cornelio mandó a sus criados, y mandó a gente de confianza, y llegó a casa de Pedro. Y ahora es donde entramos ahora sí con Pedro. Dice que Pedro se subió a la azotea, tuvo hambre y se subió a la azotea a orar. ¿Cuántos se han subido a la azotea a orar? ¿No se ha preguntado por qué subían los judíos a la azotea a orar? Bueno, muy posiblemente estaba en tiempo de una fiesta judía llamada la fiesta de los tabernáculos. En la fiesta de los tabernáculos los judíos hacen una tienda de campaña en la azotea y se ponen a orar. Por eso Mateo 24 dice: los que estén en la azotea pues bajen, y eso es algo que ya es una fiesta judía. Ellos no oran en cualquier parte, ellos eran en lugares específicos. Y muy posiblemente estaba orando en la azotea porque estaba cumpliendo con la fiesta de los tabernáculos. Y ahí tuvo una visión, tuvo una revelación, porque tenía hambre. Pero no por eso vio una visión, porque yo cuando tengo mucha hambre empiezo a ver cosas. No sé si a usted le pasa esto. Empiezo a ver colores y empiezo a marear y un montón me empiezo a ver, por la misma hambre que yo tengo cuando a veces me pongo a ayunar, empiezo a ver cosas. Pero aquí no es que nada más haya tenido una simple visión. Dice que Pedro entró en un éxtasis y vio como un lienzo bajaba del cielo. Y él se quedó así, decía: ¿y qué es esto? Y dice que había animales de todo tipo. Y el versículo 3 dice: y vino la voz del cielo que le decía: Pedro, levántate, caza y come, porque sabía que tenía hambre. Y Pedro le dijo: no puedo, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y 3 veces le dijo esta voz del cielo: Pedro, levántate, caza y come. Y entonces Pedro pues decía: ¿qué onda? Y mientras Pedro estaba así, dentro de sí, estaba pensando qué significaba esa visión, qué era lo que Dios le quería decir a esta persona, a Pedro. Entonces, en eso, pues toca la puerta y eran los siervos de Cornelio. Y le dijo el Espíritu: baja y ve con ellos, no tengas problema. Fíjese qué impresionante cómo a Cornelio le dio santo y seña, y a Pedro le puso ahí una visión totalmente extraña, rara, que si no había tenido el discernimiento del Espíritu no haya entendido ni qué papas con eso. Yo sí había visto eso, yo qué. Pero Pedro tenía ya, Dios tenía una misión y una visión para Pedro, para expandir el evangelio. Entonces Pedro fue con ellos. Pedro fue, nos dice que los hospedó, después llegó a casa de este Cornelio. Y más adelante, en el versículo, en el 26, dice que cuando entró Pedro a su casa, este se postró y le quiso adorar. Entonces dice el 26, dice: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y entrando con él, que él sabía que era abominable para un varón judío entrar en la casa de un gentil. Pero en esos días que transcurrieron, fíjese que Cornelio no perdió el tiempo. Él sabía que iba a venir Pedro, que iba a venir un ministro del Señor. Y él, ¿sabe qué hizo? Le habló a sus amigos, a su familia, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, a los de la escuela de sus hijos, y llenaron su casa. Yo creo que en ese tiempo la casa de un rico romano no era muy chiquita, no era pichonera, ¿verdad? Era muy grande. Entonces él la llenó sabiendo que iba a haber un ministro. Una pregunta: ¿a cuántos han invitado a una casa de alguien que no es cristiano para hablar del evangelio? Y a veces se sorprende uno de lo que hay ahí adentro, ¿verdad? Cómo ya el Espíritu prepara las cosas. Pues así le preparó las cosas al apóstol Pedro. Y es cuando entró a su casa y vio un montón de gente que dijo: pues ¿qué onda? Y entendió: ya sé por qué Dios me dio esa visión.
Ya sé que Dios no hace acepción de personas y que también su espíritu puede posar sobre un no judío, sobre una persona gentil. Dios usa gente como Cornelio y sigue usando, porque Dios, ¿cuántos sabían que Dios es un eterno trabajador? Dios trabaja. Y dice la Biblia que Él busca gente que le adore. ¿Cuántos le adoran? Anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y algo vio en Cornelio. Dijo, este hombre lo voy a usar. No nada más lo voy a usar, él tiene que conocer la razón de por qué tiene esa fe. Necesita ser discipulado. Cornelio necesita conocer la palabra de Jesús. Él ya conocía la ley, conocía al Dios de Israel, pero él no sabía su misión. Y Pedro fue enviado a discipular. ¿Sí sabía que aquí tenemos discipulados? La gente necesita ser discipulada. No nada más, y perdón, yo tenía una relación de amistad con mi hermano Álvar, y yo muchas veces platicaba con él. Él le hablaba a Cristo a todas las personas, él le hablaba a Jesús a todas las personas. Cualquier gente que lo conoció sabe eso, y él buscaba a alguien. ¿Quiere recibir a Cristo? ¿Lo quiere recibir? Y, sí, bueno, le cierra los ojos, ya, y se iba. Yo le decía, hermano, pero usted tiene que discipularlo. No nada más es anunciar a Cristo y quiere recibirlo, sí, bueno, ya lo recibiste, ya estás en el cielo y adiós, que te vaya bien. La Biblia dice que cuando recibimos al Señor Jesús es como si acabáramos de nacer de nuevo. Somos nuevas criaturas. Imagínense que usted se vuelva un bebé, recibió a Jesús y se vuelve un bebé de 1 año, y quien lo concibió, ahí lo deje. ¿Qué es lo que necesita ese bebé? Necesita ser alimentado, necesita que lo cuiden, necesita que lo apapachen, que lo consientan y que le vayan dando de comer poco a poco. Yo le digo esto por la razón de que necesitamos discipular. Mateo 28, 19, 20, que es la gran comisión, ¿qué es lo que dice? Por tanto, id y hacer ¿qué? No dice, por tanto, id y nada más hacer que reciban a Cristo, dice así, hacer discípulos. Yo le invito, hermano, que si usted le habla a alguien, a cualquier persona de Cristo, no nada más haga que haga la oración de fe y se vaya, no deje que se vaya, porque le aseguro que se va a perder otra vez. Usted tenga la amabilidad de apuntar sus datos. ¿Sabía que aquí hay un departamento de seguimiento? ¿Para qué cree que al final, cuando hay personas aquí que reciben a Cristo, los mandan a un cuartito y les toman sus datos? ¿Y sabía para qué es? Para discipular, porque son nuevas criaturas, pero no podemos dejarlas así. Cornelio conocía a Dios, conocía la palabra de Dios, pero Dios dijo, no, yo tengo que discipularlo primero para usarlo, para saber qué es lo que va a hacer, para saber qué es lo que va a decir, cuál es su propósito, y para enseñarle a Pedro que Dios no hace acepción de personas. Y envía a Pedro, y Pedro los discipula. Pedro le explica a Cristo, a Jesús, cómo Él vino a la tierra, cómo murió por los pecadores, cómo resucitó, cómo se fue al cielo. Ellos lo recibieron con gozo. No nada más lo recibieron, sino que posó sobre ellos el Espíritu Santo. Y era la primera vez, ahí se detonó una bomba, ¡pum! La primera vez que el Espíritu posaba sobre un gentil, no cristiano. Todos se llenaron de asombro. ¿Qué es esto? ¿Cómo era posible? Y es cuando explotó la iglesia cristiana. Es cuando por primera vez abrió una puerta grandísima para que no solamente los gentiles, sino usted y yo pudiéramos conocer de Cristo. Y por eso estamos aquí, porque alguien tuvo la piedad de hablarnos. O usted vino nada más porque sí. Alguien nos habló, alguien tuvo la paciencia de discipularnos. Tal vez no 1 año, tal vez no 5, 3 meses, tal vez nos visitó 3 o 4 veces. Tal vez las primeras veces los corríamos, tal vez no, tal vez nos escuchábamos nada más por escuchar, pero algo se sembró en nuestros corazones, algo creció de esa semilla, y por eso está usted aquí en esta noche, porque Dios tuvo misericordia de usted y tuvo misericordia de mí, y dijo, yo a este lo voy a discipular y lo voy a usar.
no es como cualquiera de allá afuera. ¿Sí sabía que este lugar o su lugar pudo haber estado ocupado por alguien más? ¿Sí sabía eso? Porque Dios le habla a la gente, pero la gente no quiere escuchar. Y Dios dice, bueno, tú no quieres, bueno, yo le digo a este, ¿cómo ves? Bueno, no quieres, bueno, yo le digo a este. Y hasta que nos cayó a nosotros. Y algo vio en nosotros. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que Dios vio en nosotros? ¿Cómo usted se considera delante de Dios? ¿Un fracasado? ¿Un inútil? ¿Un bueno para nada? ¿O cómo se considera? ¿O un hijo de Dios? ¿Un valiente, un esforzado? ¿Alguien que tiene un propósito? Tal vez todavía no sepamos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Tal vez todavía no. Pero le aseguro que a su tiempo Dios lo va a usar. Y Dios lo va a preparar. Dios va a expandir su reino en usted y en mí. Yo creo que el reino de Dios se ha acercado. Yo he entendido que así como somos, Dios nos quiere usar. Por eso usted no se enoje como usted sea, porque Dios lo va a ir perfeccionando a la estatura de la plenitud de Cristo. Y a veces renegamos de cómo somos, pero Dios así nos va a usar para expandir el reino de Dios. La vida de Cornelio, yo lo había leído muchas veces, pero no lo había estudiado como en esta ocasión. Su manera de hablar, su manera de ser caritativo con los demás, a pesar de no ser cristiano, lo único que le faltaba es eso. Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros. Usted no se preocupe si usted se ve muy grande, muy ancianito, muy grande de edad, o muy joven. Estoy muy joven para servir a Dios, ahorita no. O estoy muy grande para servir a Dios, ya no tengo fuerzas. Le aseguro que Dios lo va a usar.